Bueno, muchas gracias, lo primero a todos por venir a este homenaje que vamos a hacer a Antonio García Quejido. Es una figura que nosotros desde Reconstrucción Comunista queremos reivindicar por lo que significó históricamente y por lo que para nosotros significa a día de hoy. Antonio García Quejido, como sabéis, fundó la UGT, un sindicato que a día de hoy es lo más servil y lo más vendido a los intereses de la patronal y de los gobiernos y del gobierno corrupto que tenemos ahora mismo, pero que en su día sí que fue una herramienta útil para la clase trabajadora. Además de eso, también fue el primer secretario general del Partido Comunista, y eso a mí ahora mismo me parece más interesante en el momento en el que estamos, porque nuestra labor es reconstruir ese partido. Igual que él se separó del PSOE por reformista, por no abrazar las posiciones revolucionarias, porque ya no era útil a los trabajadores y fundaron el Partido Comunista, nosotros tenemos que reconstruirlo para dotar al pueblo y a los trabajadores de una herramienta que pueda elevarles como clase. Porque la labor de un partido comunista es que cuando haya una situación de revolución podamos actuar como vanguardia del proletariado, podamos actuar como vanguardia de los trabajadores y podamos defender esos intereses, los intereses de los trabajadores, que son los intereses de la patria. Así que lo que tenemos que hacer es no recordar, no ir a llorar tumbas como hace otra gente. Tenemos que ir a homenajear y reconocer su labor para tomar ejemplo y actuar en consecuencia. Va siendo ya hora de que el partido vuelva a ser quien dirija a las masas trabajadoras, porque hace falta. Tenemos que defendernos de un gobierno que está vendiendo España. Tenemos un modelo migratorio que está destruyendo el país, está destruyendo todo lo que por lo que luchó la gente que nos precedió. Todos esos trabajadores, todas esas revoluciones, todo el desarrollo histórico están viéndose amenazado porque lo están vendiendo al mejor postor. Desde la Unión Europea, desde el gobierno de Pedro Sánchez, desde todos los lados, la burguesía está organizándose y nosotros los trabajadores tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que elevarnos como clase y luchar por la patria, por la revolución y por conseguir de una vez por todas lo que ansiamos desde hace muchísimos años. Desde Reconstrucción Comunista queremos decir, como siempre, que viva España, que viva la lucha de la clase obrera y que viva Reconstrucción Comunista. ¡Viva! Yo tampoco me quería extender mucho más allá de lo que ya ha dicho el camarada Denis, pero sí que decir unas palabras un poco y acercaros de lo que fue la vida de Antonio García Quejido, porque bueno, creo que es una vida de vivencias que todo comunista debería conocer, porque bueno, pues tiene ya no solo grandes implicaciones, sino grandes enseñanzas para lo que es la vida de cualquier comunista, de cualquier revolucionario a día de hoy. Es una persona que, como ha dicho Denis, fue una de las principales figuras aquí en España que propulsó la lucha para poder romper con el PSOE, que cuando se planteó el debate dentro del PSOE de si formar parte de la Tercera Internacional con el bloque, lo que luego serían llamados los terceristas y demás, luchó hasta el final por intentar que el PSOE diese una transformación revolucionaria y fuese el partido que se integrase dentro de la Tercera Internacional, y cuando eso resultó imposible, perdiendo en un congreso, pues decidieron escindirse del PSOE y junto con otros grupos aquí en España formar el Partido Comunista, que finalmente se integraría dentro de la Tercera Internacional. Además, fue uno de los líderes destacados aquí en España del movimiento sindical. Es un hombre que trabajó en el sector de la imprenta, que se encargó de organizar huelgas, que junto con Pablo Iglesias, uno también de los grandes revolucionarios de esa época, pues dirigía precisamente el movimiento obrero. Todo eso es lo que le llevó a ser fundador y a ser el primer secretario de la UGT, cuando todavía se dedicaban a luchar por mejorar la vida de los trabajadores y no a repartirse millones. Es un tío precisamente que, dado ese movimiento obrero que desarrollaba, pues tuvo que emigrar primero de Madrid a Valencia, luego por hacer ese trabajo sindical dentro del sector de la imprenta no le querían contratar en ninguna imprenta en Valencia y tuvo que volver a emigrar esta vez a Barcelona, y allí igual tuvo un papel muy destacado en huelgas que le llevó luego desde 1909 a 1917 prácticamente ser encarcelado sistemáticamente. Iba entrando de la cárcel, salía, al poco tiempo volvía a entrar, y él mismo tiene algunos textos o cartas en los que se ríe que continuamente le están encarcelando y que aún así puede seguir desarrollando trabajo. Luego, incluso sin ser una persona con unos estudios
muy elevados. Cuando entra dentro del PC hace un trabajo teórico muy importante, es una figura que además se dedica o se dedicó, mejor dicho, a traducir obras importantes del marxismo. Por ejemplo, una de las primeras traducciones que hay del Manifiesto Comunista aquí en España es una traducción que hace él, si no me equivoco, del francés aquí, para que se conozca la obra. Es una persona también que dentro del periódico del PC de la época, que se llamaba La Antorcha, se dedicaba a escribir artículos teóricos. Tiene artículos cargando precisamente frente al PSOE por no haber roto con esa tendencia socialdemócrata interna y no haberse sumado a la Tercera Internacional. O sea que es una figura que no es demasiado conocida para lo que son las figuras revolucionarias aquí en España, pero que yo creo que es importante conocer y que, pues bueno, ya que hacemos este acto, pues os animo a todos a partir de ahora de investigar un poco más, porque ya os digo que tanto a nivel de trabajo teórico como de trabajo sindical es una figura de la que se pueden aprender muchas cosas. Así que nada, daros a todos las gracias por venir a este acto. Como ha dicho Denis, yo creo que es importante que desde el partido hagamos este tipo de actos, no cayendo únicamente en el folclorismo, sino de ver el papel histórico que tuvieron esas figuras y qué enseñanzas podemos coger de ellas a día de hoy. Y nada, daros las gracias a todos por venir, y ya que me lo ha dicho Denis, que viva España.